Bueno, vamos a hablar de un tema bastante particular. Hemos mencionado durante la semana lo que está sucediendo con el tema paritario, ya con algunos gremios, tanto privados como también del sector público. En las últimas horas estaba el dato, ¿no?, que los salarios crecieron en el 2021 en promedio 53,4%. Lo dice el INDEC. Y el INDEC también indica que estos números o este porcentaje lo que indica es que varios pudieron superar a la inflación, que fue del 50,9%. Le vamos a preguntar a Roberto Macho, que lo tenemos ahí en línea, secretario general de ATE, ¿cómo fue la situación con su gremio, los trabajadores estatales? Roberto, buen día, ¿cómo le va? Hola. La pregunta es, frente a los datos del INDEC que indican que los salarios le ganaron a la inflación en general, ¿no? Lo decíamos también esta mañana cuando compartíamos la información, no sucede con todos los gremios, en relación al aumento salarial del año pasado, ¿cómo le fue a ustedes? Sí, mira, nuestros salarios sí pudimos estar por arriba de la inflación. Uh-huh. En el caso de los estatales y de los trabajadores de la salud, Sí. no profesionales. Sí. Los otros sindicatos, los otros trabajadores no pudieron estar por encima de la inflación. Por ejemplo, docentes Uh-huh. no llegaron a estar por encima de la inflación, los profesionales de la salud tampoco, ¿sí? Los compañeros de casino tampoco. Bien, hubieron un montonazo de sectores que a base de las paritarias que se llevaban adelante, estos salarios no pudieron estar por encima de la inflación. Pero la inflación es una cosa. Sí. Acá lo que se tiene que estar planteando es la pérdida del poder adquisitivo y Sí. la evaluación que ha habido en nuestros salarios. Y Tal eso cual. es muy importante. Roberto, lo Sí. hablábamos recién incluso fuera de aire, porque decíamos, bueno, ¿de qué sirve que te aumenten 50% más el sueldo si tenés, por ejemplo, un inicial que puede ser, se me ocurre, de 20.000 pesos? Entonces quedás por debajo, por más que te aumenten por encima de la inflación en porcentaje, cuando hablamos de tu poder adquisitivo, si no llegas a la canasta básica de alimentos, estás perdiendo. Pero totalmente. A ver, acá los trabajadores estatales están perdiendo. ¿Por qué? Porque hay una desigualdad en cuanto a la proporción de los salarios. Vos tenés Uh-huh. salarios dentro del Estado que están en el marco de los 500.000 pesos, para que te des una idea, ¿no? Mm. Y otros salarios que están llegando y raspando los 70.000 pesos. ¿Cómo te puedo decir? Esa variación de salario, primero que nada, es muy grande. Sí. Es una brecha salarial muy grande entre los mismos estatales, ¿sí? Por ende, lo que hay que plantearse, que es lo que estamos insistiendo en estas paritarias, no solamente es el aumento salarial, sino es la aplicación de los convenios colectivos de trabajo, Uh-huh. que de cierta manera te van a llevar progresivamente a una equidad en cuanto al salario. Y hablo de equidad porque tenemos que ver también la profesión, las cargas horarias, Claro. etcétera, ¿no? Uh-huh. Y dentro de ese marco es donde nos estamos moviendo. Hoy día vas a tener una comunicación de paritarias, diríamos, para la semana que viene, seguramente, Uh-huh. y ya todos los sindicatos sabíamos en diciembre que se iban a comunicar más o menos a mediados de febrero, pero tenés que tener unos ejes directrices dentro de ATE. Sí. Yo te hablo de esto por el hecho de que nosotros ya hemos tenido la Asamblea General de Delegados. Uh-huh. Si bien se va a discutir con otros trabajadores en los hospitales, el aumento salarial tiene que estar por arriba del 50% para el 2022. Esto para que quede claro. Sí. Segundo, la aplicación de los convenios colectivos de trabajo. ¿Por qué? Por este mismo hecho de la pérdida del poder adquisitivo, la aplicación de adicionales, sí, que tengamos una equidad salarial, condiciones laborales, ¿no es cierto?, dignas. Por el otro lado, no puedes acordar un aumento salarial de una sola vez. Por ende, para el Sí. 2022 sí o sí tienen que haber cláusulas de revisión, no cabe la menor duda de eso. ¿Cuántas esperan Sí. ustedes que tenga el año? Por lo Digo, menos, a ver, como mínimo tenés que tener 2 cláusulas de revisión, Uh-huh. una a mediados de año y una antes de que se termine el año, en octubre por lo menos. sí. ¿Por qué? Porque esta inflación que hay a nivel nacional, no voy a hablar de una espiral inflacionaria todavía, Sí. ¿sí? Pero sí una suba de inflación muy importante. Vos no podés acordar el salario hoy, porque hoy día podés acordar un 30%, un 40%, ¿sí? Y de repente se te va un 70%. ¿Sí? La inestabilidad económica que hay en nuestro país es muy grande, ¿sí? Por ende no podemos hacer un acuerdo de esas características. Y por el otro lado, lo que tenemos que estar planteando es el hecho de qué clase de Estado queremos. Nosotros no podemos tener un Estado en donde tenemos la mitad de los trabajadores, el 25% de los trabajadores, trabajando en forma precarizada, ya sea en negro, en contratos, en prestaciones, ¿sí?, que no se les está pagando el trabajo que están realizando, Uh-huh. y por el otro lado trabajadores ganando 500.000 pesos. No sé si me hago entender en esto, Sí, ¿no? sí. Y dentro de este hecho es lo que se va a discutir en la paritaria, que es la Uh-huh. famosa ley de sueldos de la provincia de Mendoza. Y ya llegó el momento para tocarlas, ¿no? Que no se ha tocado desde el año 96.
¿Y habrá en la disponibilidad provincia. del gobierno para tratar este tema? Digo, porque convengamos que cada vez que se habla de negociación salarial también hay que decir que el gobierno va marcando posición y dice, bueno, hasta acá podemos. Sí, a ver, de hasta acá podemos, el gobierno tiene las arcas, diríamos, con el dinero suficiente para poder bancar este aumento y las condiciones laborales. No porque te lo digo yo, sino porque la documentación que tenemos y que hemos presentado, que también la presentamos el año pasado, Ujú. por eso la paritaria no fue como no fue. ¿Sí? Acordate que dentro de ATE, los compañeros que sacan los cálculos, las regalías, Sí. hasta los últimos porcentajes son de ATE, bien, son de la administración pública. Ujú. Bien, asimismo lo que yo te quiero decir es que tiene que haber una disponibilidad por parte del gobierno a estar abierto a negociar. No solamente para los compañeros de ATE, que está bien, somos la gran mayoría dentro del Estado, sino también para otros sectores, ¿sí? Que han quedado muy vulnerados, bien, que nos preocupa de sobremanera. El caso de los prestadores de servicios, los contratados, Ujú. el cambio de régimen de los licenciados en enfermería y los celadores en las escuelas, ¿sí? Sí. Que son uno de los trabajadores que menos cobran en el Estado provincial, ¿sí? Y después, bueno, irnos a las paritarias sectoriales municipales, que son muy importantes, ya que tenemos a los compañeros municipales que están totalmente precarizados en distintos municipios de la provincia de Mendoza, cobrando prácticamente nada, 20.000, 25.000 pesos, 30.000 pesos, o hay quitas de mayores dedicaciones, diríamos, según el gobierno, si les ha caído bien o mal los trabajadores municipales, como pasó en Tunuyán, por ejemplo, ¿no? Ujú. Que Aveiro hizo un recorte de las mayores dedicaciones de los trabajadores municipales y los dejó cobrando 20.000 pesos, ¿sí? Totalmente por debajo de la línea de pobreza, una cuestión, viste, que bueno, son cuestiones que hay que plantearse en las distintas paritarias que se van abriendo a partir de la semana que viene, ¿no? Macho, usted hacía referencia un poco a esta brecha que hay salarial entre los trabajadores, digamos, estatales en promedio, ¿no? Pero también es real, y usted lo acaba de decir, hay empleados municipales que están ganando muy bajo sueldo, celadores que también, por ejemplo, ya hablando del sector educativo, tienen bajo sueldo. ¿Qué ha pasado también con los residentes que venían planteando una mejora en sus condiciones laborales? Porque no solamente estamos hablando de los ingresos, que son fundamentales, pero también de las condiciones laborales. Usted habla también de el régimen de los licenciados en enfermería. ¿No hubo grandes cambios? No hubo grandes cambios, yo te explico por qué. Primero que nada porque el hecho de los residentes médicos en la provincia de Mendoza los nucleó el otro sindicato AMPROS, Sí. ¿bien? Y dentro de eso se tendría que haber tocado en la paritaria. El cambio de la ley de residencia, esa es una de las primeras instancias. ¿Por qué el cambio de la ley de residencia? Por el hecho de las condiciones laborales en las que están los trabajadores, ¿sí? Está bien, son residentes, son estudiantes, pero ellos perciben del Estado, ellos dan una prestación dentro del Estado. Claro. Para el Estado, obviamente, cuando hablo del Estado, hablo de la población en general, ¿no? Ujú. Porque ¿cuántas veces has ido a un hospital público que te atiende un residente? Un montón de Un veces. montón, sí. Bien, y dentro de eso no pueden tener los salarios que están teniendo en este momento. Por el otro lado, las horas de descanso, la comida, ¿sí? Las escalas, diríamos, para poder agarrar y subir de años, las prácticas, Ujú. etcétera, etcétera. Bueno, todo eso se tendría que haber tocado en la paritaria. En la paritaria fue muy engorrosa, ¿sí? Lo entiendo, yo no estuve en esa paritaria, no participamos de esa paritaria, Ujú. que esa es la denuncia que tiene ATE contra el gobierno por no hacerlo participar de esa paritaria, siendo que nos corresponde. Y bueno, no se acordó nada con los residentes, esto para que quede claro. Sí. Y se tocó el tema. Se tocó únicamente el tema salarial de un grupo de médicos, específicamente, otro grupo de médicos, que es la gran mayoría de la clase de la 1 a la 6, quedó muy por debajo de lo que vendrían a ser los aumentos salariales que tuvimos, diríamos, el resto de los estatales, ¿no? Vos, por ejemplo, un trabajador médico de una clase 3 a la 6 dejó de percibir, algo igual que el otro resto, los bonos que se venían percibiendo desde septiembre, octubre, noviembre, diciembre y el de ahora también. Por ende ya tienen un salario por debajo. En cuanto que los otros de las clases superiores ya estamos hablando de salarios y que están superando los 200.000, 300.000, 400.000 pesos, ¿no? Bien, que no me refiero a eso específicamente, sino me refiero a las clases más chicas y a los residentes, que era la pregunta que vos me estabas haciendo. Sin duda. Roberto, otra pregunta que le queríamos hacer es, la paritaria no solamente indica la negociación salarial, sino también las condiciones de trabajo. Digo, teniendo en cuenta que si bien hemos estado en tiempos de pandemia, las cosas han ido cambiando. ¿Cómo están trabajando hoy los trabajadores del Estado y cuál es de pronto la exigencia que van a tener ustedes frente a momentos en donde seguimos atravesados por el coronavirus, pero con otras condiciones? Mira, con respecto a los trabajadores de la salud, se ha retrotraído esto,
Una cosa es la administración pública provincial, Sí. donde están volviendo a trabajar los compañeros, están llegando de licencia, están volviendo a trabajar con precauciones, con distanciamientos, etcétera, ¿no? Sí. Los trabajadores de la salud no. Los trabajadores de la salud comenzó una etapa en estos últimos 2 meses que empezaron a tomarse las licencias, más salió un decreto. Las licencias han sido suspendidas para la gran mayoría de los trabajadores y los han mandado a trabajar nuevamente a los hospitales. Los casos de COVID han subido en la provincia de Mendoza. Obviamente, estamos hablando de un COVID Omicron mucho más leve de lo que se venía viendo, diríamos, en este año pasado y el anteaño pasado, ¿no? Frente a esta situación, los compañeros han tenido que volver a sus lugares de trabajo, se han suspendido las licencias, no se está trabajando en burbuja y sí hay una saturación del sistema. Bien, nuevamente, en el sistema en cuanto al recurso humano que estamos teniendo. Claro. Eso es una de las exigencias que vamos a hacer en las paritarias. Nosotros ya la venimos haciendo del año 2019 y se lo dijimos. Capaciten a los trabajadores terapistas. Sí. Nadie los quería capacitar, Llegó el COVID, empezaron las terapias, tuvieron que ampliar las terapias, las UCE, bien, etcétera, y las UCI también. Asimismo, no tenían trabajadores terapistas, porque una cosa es el médico terapista que tiene un médico, ¿sí? Con 8 terapistas que son trabajadores, enfermeros y técnicos, no sé si me hago entender. Sí, sí. La mayor cantidad de terapistas son enfermeros y técnicos que hay, no médicos, esto para que quede claro. Y esa capacitación al trabajador, que es lo denominado régimen 15, no se le dio, que es la situación en la que nos encontramos ahora y que queremos solucionar cuando se discute el convenio colectivo de trabajo. Bien. Por eso esperemos que el gobierno esté dispuesto a discutir estas políticas, porque de repente son políticas de Estado para el beneficio de la salud pública. Que la salud pública hoy día no está en cuestionamiento, porque hoy día la población en general se dio cuenta que los estatales del sistema sanitario son los que le han puesto el pecho a esta pandemia, y gracias a ellos también han sido un gran eslabón para que todos podamos salir de ella, ¿no? Roberto, en este proceso para salir. Una última pregunta porque me corre el tiempo. ¿Para cuándo ustedes entienden que puede estar la fecha de convocatoria para comenzar a hablar de estos temas? Y mira, nosotros la estábamos esperando entre ayer, que ahora me estoy yendo para el sindicato a ver si ha llegado, o hoy. Sí, hoy día tiene que estar, diríamos, y nos tienen que comunicar para la semana que viene. Entendemos que tiene que ser mediados, fines de la semana que viene, no más de eso. Ok. Bien, porque acordate que toda paritaria va a llevar consigo, mientras más se demore el gobierno, un retroactivo. Sí, eso no cabe la menor duda, ¿no? Sin duda. Roberto, muchísimas gracias por la comunicación. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Ahí escuchábamos a Roberto Macho, secretario general de ATE. Ya están hablando de lo que van a llevar a la mesa. Ellos van a reclamar un incremento superior de salarios para trabajadores del Estado del 50%.